capítulo número 18, del versículo número 9 al versículo número 14, nos encontramos con la parábola del fariseo y del publicano. Esta parábola, en el contexto, no se sabe con exactitud si está bajo el mismo discurso de la parábola de la viuda y el juez injusto. Lo cierto es que Lucas las pone en términos de precedencia y tienen un sentido diferente, aunque las dos están hablando acerca de la oración. La primera, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, habla o hace referencia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una bendita virtud que debe de tener cada santo, esa oración diligente, esa oración persistente, sin que tu ánimo decaiga a pesar de las circunstancias, y la ejemplificación, como ya la vimos anteriormente, acerca de algo que ellos conocían comúnmente, como era la forma en que se le trataba en términos discriminativos a una persona como era una viuda, una persona frágil ante la sociedad. Y posteriormente hace referencia a la parábola del fariseo y el publicano, que en todo el contexto de la palabra podemos hacer una referencia nata a la actitud con la cual la persona se debe de presentar ante Dios para orar. Vuelvo a hacer este comentario. La primera habla sobre la persistencia, la viuda y el juez injusto, la persistencia al orar, no desmayar a pesar de las circunstancias, pero la parábola del fariseo y el publicano habla sobre la actitud correcta que debe de tener cada uno de ustedes al presentarse ante la presencia de Dios. Y bueno, vamos a iniciar en el versículo número 9, donde dice: versículo número 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. El contexto está dirigido a un grupo de personas muy conocidas, más adelante la vamos a narrar en toda la amplitud, pero estaba hablando de los fariseos, un grupo sectario, un grupo religioso que nace en el tiempo intertestamentario. Por eso es que no tenemos nosotros un registro en el Antiguo Testamento acerca del grupo de los fariseos. Recordemos que después de la diáspora y que el pueblo judío después del cautiverio se asenta en diferentes regiones, en diferentes lugares, ellos ya no podían acudir al templo a orar, ya que la distancia era bastante grande. Entonces surgen lo que nosotros conocemos como las sinagogas, que están muy bien representadas y narradas en todos los evangelios. Y bueno, el grupo de los fariseos, este grupo de clase social media, a diferencia de los saduceos, que eran igual un grupo judío con algún conocimiento superior acerca de la ley y que hacían referencia únicamente al Pentateuco, estos tenían un nivel socioeconómico más alto que los fariseos. Y recordemos que los fariseos sí adoptaban todo el Antiguo Testamento, a diferencia de los saduceos, como ya lo dije anteriormente, que se inclinaban únicamente por el estudio del Pentateuco o los 5 primeros libros o la ley de Moisés, como ellos decían, que afirmaban que eran los únicos libros inspirados por Dios o los únicos libros que Dios había dado. Y bueno, la referencia clara está al sistema religioso que profesaban los fariseos, y no estoy hablando únicamente de aquellas formas pregoneras
de conducirse, sino estamos hablando de la actitud y del entorno social con el cual ellos, o con el cual a ellos se les visualizaba. Personas moralmente activas y personas que pensaban que por la forma en la cual ellos se conducían ganaban el favor de Dios, y bueno, era algo muy visto en la sociedad. Estas personas, estos fariseos, confiaban en sí mismos como justos. Ellos se hacían mejor que otras personas, menospreciando a otros. Ellos son el ejemplo claro de una persona que se compara con otra persona para decir, para aseverar que son mejores que los demás. Estos fariseos no se comparaban con el profeta Samuel. Estos fariseos se comparaban con aquel publicano, como lo vamos a ver más adelante, que era completamente despreciable ante los ojos de los judíos, ya que era un hombre que había traicionado a su misma nación y servía al imperio romano para extraer ganancias de su mismo pueblo, de su misma nación. Estos hombres menospreciaban a los demás, tenían por menos a los demás. Es a quien está dirigiendo esta parábola. Podemos retomarla y podemos hacer un énfasis de aquella persona llena de egocentrismo, gente egocéntrica, gente que se cree superior a los demás, gente que mira por debajo a los demás, gente que rige o que pone los estándares con los cuales los demás se deben de conducir, y cuando las exigencias no suplen las demandas de ellos, están reprobados. La secta farisaica era muy conocida porque ellos tenían su tradición oral por encima de las Sagradas Escrituras. Los sectarios del siglo XX y XXI discrepan en muchas cosas, y no solamente se ve en un lugar con rigidez doctrinal, sino también se ve en términos liberales. Cuando una persona no adopta aquel liberalismo con el cual ellos se rigen, aquella persona queda descartada. Espero estar dándome a entender en el énfasis de la amplitud con la cual podemos tomar la aplicación de estos textos en la visualización de una persona que se justifica a sí mismo ante los ojos de Dios, comparándose con otros, bajo sus propios estándares. Sigo adelante. Empieza la narración de la parábola con dos actantes, los cuales yo ya he mencionado. Estas dos personas, dos tipos de personas, nos van a brindar dos tipos de oraciones y nos van a brindar dos resultados. Vuelvo a repetir esto: dos tipos de personas están en nuestra parábola. Un fariseo, quien ya lo he descrito brevemente, ya hemos hablado anteriormente acerca de ellos, y un publicano que también ya hemos hablado en otro tiempo con más profundidad acerca de su persona. Son dos tipos de personas que se están dirigiendo al mismo Dios, que tienen quizás una concepción similar de quién es Dios, pero no una convicción de quién es Dios. Espero haberme dado a entender. El fariseo conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Estos hombres podían recitar de pies a cabeza todo un libro. Estos hombres conocían de memoria la mayor parte de todos los escritos del Antiguo Testamento. Pero el publicano, a pesar de ser un cobrador de impuestos, al ser descendiente del pueblo de Israel, a ser descendiente judío, estos hombres eran educados desde una edad muy temprana con las Sagradas Escrituras, por lo cual argumentamos sin temor a equivocarnos que estos
publicanos también conocían el Antiguo Testamento, quizás no eran o no tenían el mismo grado de erudición de los fariseos, pero claro que lo conocían. Dos hombres con una concepción del mismo Dios, pero no con la misma convicción de la persona de Dios. Dos tipos de oraciones, dos oraciones completamente diferentes y dos resultados completamente diferentes. La parábola es una descripción puntual de la falta de convicción o la certeza de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Repito, la parábola es una descripción puntual de la falta de convicción o la certeza de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Recordemos que los fariseos, según la misma palabra en hebreo, parush, que quiere decir separación o los separados, este grupo religioso, conservador, muy popular en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, con un conocimiento excelso, con dos tipos de escuelas, como era la Shamaí y la Hillel. Una escuela, la Shamaí, una escuela completamente conservadora, y la otra un tanto liberal, pero también con sus claras exigencias. Este grupo farisaico le pedía incluso señales a nuestro Señor Jesucristo. Este grupo farisaico se burlaba de él. Este grupo farisaico le quería hacer caer, le quería hacer tropezar en la interpretación de la misma ley, los cuales ellos la conocían de principio a fin. Se molestaban porque no cumplía las reglas que ellos establecían. Se molestaban con el Señor por no cumplir las reglas establecidas por ellos mismos. Sigo adelante. Ya vimos los dos tipos de personas. El versículo número 11 nos empieza a narrar acerca del fariseo. Este hombre, entrando al templo a orar. Recordemos esto antes de seguir adelante. Recordemos que en el templo podían entrar todos a orar en diferente horario, no precisamente en los tiempos establecidos para su oración. Pero recordamos también que en las sinagogas a los publicanos se les prohibía entrar a profesar su religión, a alabar al Señor o a estar en el tiempo de oración. Es por ello que el templo donde entraban todos, podríamos ver a los publicanos hasta atrás, rezagados, porque todos los despreciaban, todos los malmiraban. Eran las personas que estaban hasta el fondo, eran las personas que no eran toleradas por el mismo pueblo judío. Y claro, como está en todo el Nuevo Testamento, podíamos ver a los fariseos hasta enfrente dándose a notar. Recordamos que miles de escritos judíos ajenos al Nuevo Testamento dejan ver que ellos oraban, si era el tiempo de la oración, y los tomaba sorprendidos aparentemente en la compra, en el mercado. Ellos podían hacer su oración a la vista de todos, porque a ellos les gustaba aparentar esa piedad, les gustaba que todos lo vieran, qué tan piadosos eran estos hombres. Entonces en el templo tenía que ocurrir esta situación. Vuelvo a hacer referencia a la palabra parábola, que quiere ser una que da o connota una comparación de una circunstancia que ellos conocían perfectamente. Si estoy siendo insistente en esto, es para que ustedes puedan llegar a acoger este escrito, esta redacción de nuestro Señor Jesucristo, como algo que era común para ellos. Era común el trabajo de un sembrador, el trabajo de un pastor, la circunstancia de una viuda en cuestiones legales con un juez, pero también era algo muy común que encontrasen a un publicano rezagado ahí en el templo, mientras todos los fariseos se daban a notar con su vida religiosa. Dice, el fariseo puesto en pie, ustedes lo pueden ver hasta enfrente, vigoroso, dándose a notar. El fariseo puesto en pie oraba
consigo mismo de esta manera. Noten que el fariseo estaba orando consigo mismo. Aparentemente a él lo escuchaban que oraba a Dios. Aparentemente ustedes, si estuviesen en ese mismo momento, ustedes viesen al fariseo orando o dirigiéndose a Dios. Sin embargo, ustedes van a ver en la redacción de su oración que solamente menciona a Dios una vez y después le da un currículum de su ser, de sus acciones. Dice: el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y empieza: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí está la comparación. Te doy gracias porque no soy como él. Yo no soy como este, yo no soy como aquella. Yo no soy aquella persona. Te doy gracias porque soy mejor que los demás. Te doy gracias porque soy más piadoso. Te doy gracias porque soy más esforzado. Te doy gracias porque soy más entendido. Te doy gracias porque yo no soy como aquel pentecostal. Te doy gracias porque yo no soy como aquel adventista. Te doy gracias porque no soy un neocalvinista. Te doy gracias porque soy mejor que los demás. Dios, te doy gracias por ello. Noten la línea tan delgada que está para que cada uno de nosotros se vuelva un fariseo. Una persona egocéntrica. Una persona que se compara con las demás personas. Una persona que cree que sus méritos y sus esfuerzos pueden superar en gran manera la gracia divina. Este fariseo le decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él no se comparaba con hombres piadosos, él no se comparaba con los grandes letrados saduceos, él no se comparaba con los antiguos profetas, con Isaías, que decía: ay de mí que soy de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Él no se comparaba con el rey David, él no se comparaba con el profeta Jeremías, él no se comparaba con ninguno de los antiguos profetas o jueces que fueron de testimonio. Él se está comparando con un ladrón, él se está comparando con las personas más bajas. Te doy gracias porque no soy un ladrón, no soy injusto, no soy un adúltero. Y entre su vulgar descripción de sí mismo, que es como la gente se describe actualmente cuando tú le predicas el evangelio y le dice que es un pecador y que es una persona vil, que es una persona ruin y que es una persona despreciable. Yo no soy un ladrón, no soy una persona injusta, yo no soy un adúltero, por amor de Dios, soy mejor que los demás. Y de repente, sabiendo aquel fariseo que en un rincón se encontraban aquellos despreciables publicanos, a los cuales todos veían con desdén y desprecio, yo no soy como ese publicano, yo no soy como aquella persona ruin. Yo no soy como ese que traiciona a su misma nación. Yo no soy como ese que sube los impuestos para quitarle el dinero a tus hijos. Era lo que estaba diciendo este fariseo. Yo no soy esa persona. Hermanos, en esta porción, en el relato de la oración, en el versículo 11 del fariseo, encontramos no solo la actitud de la mayor de las personas que nosotros conocemos, que no profesan fe en Jesucristo, y también encontramos la actitud en la oración de la mayoría de las personas que profesa fe en la persona de Jesucristo.
Y esto debe ser lamentable. Y debemos reconocer que en más de una ocasión quizás estamos encontrando la oración que alguna vez alguno de nosotros hicimos. Un tanto egocéntrica, un tanto superior, mirando con desdén a los demás, sintiéndonos superiores a todo aquel que no cumple nuestras exigencias, argumentando que son las exigencias de Dios mismo. Y una línea muy delgada, lo dije hace un momento, en la cual nosotros podemos volvernos ese fariseo. Digo, la oración es clara, la aplicación también. La intención de la parábola no es esa, el tomar oportunamente la observación de esto que estoy narrando puede beneficiar nuestras vidas de aquí en adelante al entender esa humildad con la cual nos debemos de conducir ante los ojos de Dios, sabiendo que ha sido, es y será siempre la gracia a la vida de cada uno de nosotros. La misericordia de Dios para nuestras vidas. Sigo adelante. El fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Escuchen esto. Escuchen esta parte donde el mismo fariseo dice hacer más de lo que la ley exigía. Él era mejor que las exigencias de Dios. Las Escrituras dicen en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, que el pueblo judío solamente debía de orar una sola vez al año. Este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Era mejor, él se sentía mejor que las exigencias de Dios. Él hacía más de lo que Dios exigía. Él sentía ganar el favor, él era superior ante todo. En otra porción de la Escritura recordemos que los fariseos decían que diezmaban la menta y el comino. Y la Escritura enseña que únicamente debían de diezmar el fruto del campo, lo que ellos habían trabajado en el fruto del campo. Él no solamente diezmaba el fruto del campo, él diezmaba la hierba de su patio delantero y trasero. Sentían mejores estos hombres. Ustedes pueden visualizarse y visualizar su entorno, visualizar esta actitud que demanda confrontación a nuestro ser si no entendemos que debemos de humillarnos a nuestro Dios y no sentirnos superior a los demás. Versículo número 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí es donde cada uno de nosotros debe enternecerse, debe confrontarse, debe pesar su vida de oración al espejo de las Sagradas Escrituras y ver qué tipo de persona eres tú. Si eres un fariseo que le dice a Dios, comparándose con otra persona, gracias porque no soy como tal, gracias porque no soy como mi familiar, como mi amigo, como mi vecino. Gracias porque no soy como aquella persona. Gracias porque soy mejor. O si eres como aquel publicano,
porque tienes una concepción no solamente coherente y con convicción de quién es Dios, sino tienes una conciencia plena de quién eres tú. Aquí está la gran diferencia. El fariseo podría tener una concepción intelectual de quién es Dios, y podemos ver en su oración que tenía una concepción clara de las exigencias de Dios. Él sabía que no había que adulterar, que no había que robar, que no había que ser injustos, que había que diezmar, que había que ayunar. Él lo sabía. El gran problema es que él no tenía la convicción de quién era él verdaderamente. Él no tenía la convicción de su persona, de la forma ruin en que cada uno de nosotros nos conducimos. La santidad de Dios se la podía ver quizás únicamente en términos intelectuales. Pero ya un grado de convicción estaba muy por debajo. Publicano no. Publicano con convicción decía: soy un pecador, Señor. Soy un miserable pecador. Estamos hablando que esto está ocurriendo cuando están orando. Cuando uno se debe disponer a estar frente a la presencia de Dios. Esto está ocurriendo cuando tú, consciente de que Dios es real, de que Dios existe y es galardonador de los que le buscan, y tú estás ahí para humillarte. Un hombre se exalta en sí mismo diciendo: gracias, porque no soy así. Gracias, porque no soy así. Gracias, porque no soy como los demás. Mientras que el otro, consciente de su miseria y su pecado, no quería ni siquiera alzar el rostro ante un Dios santo. No sabemos si este publicano, pero según Josefo, un historiador de la época, también ellos diezmaban, también ellos ayunaban, también ellos conocían la ley y la leían. Ellos también conocían las Sagradas Escrituras, pero sabía que era un pecador. Tenía un concepto claro de sí mismo. Tenemos que tener cuidado que una vida religiosa no nos engañe. Tienes que tener cuidado, pensar que el que vengas a servir, el que apoyes a la iglesia local financieramente, no te esté brindando o pienses que te esté brindando el ser más santo, el ser mejor aceptado ante los ojos de Dios. No estamos diciendo o no estamos anulando el hecho de que cada uno de ustedes debe de servir a la iglesia. Estamos anulando el hecho de que cada uno de nosotros debemos de apoyar financieramente a la iglesia. Estamos diciendo que eso no nos va a volver mejor que el que no viene a barrer. Es una obligación servir al Señor. Es una obligación congregarse. No somos mejores. Estamos cumpliendo únicamente nuestra obligación como creyentes. Siervos inútiles debemos de ser llamados. Únicamente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer.
debemos exaltarnos en gran manera por cumplir aquello que debe de ser para nosotros un gozo y un privilegio hacer. No debemos exaltarnos y sobrevalorarnos por estar haciendo lo que se nos ha delegado que cada uno de nosotros haga. No debemos de mirar con inferioridad a personas que no están cumpliendo las exigencias que nosotros por obligación debemos de cumplir y vemos en las Sagradas Escrituras. Debemos de atender siempre a la misericordia y bondad de Dios, a nuestras vidas para salvación, porque tanto el publicano y el fariseo, los dos eran igual de vil y despreciables ante los ojos de Dios. Tanto el fariseo y el publicano necesitaban la gracia de Dios. Y se dan cuenta que el punto no era el conocimiento. Se dan cuenta que el punto aquí no era el conocimiento. El fariseo, ustedes lo pueden ver en todo el Nuevo Testamento, era una persona muy letrada, muy conocedora de las Escrituras. Pero ese conocimiento no lo llevaba a exaltar a Dios. ¿Saben a quién llevaba a exaltar? A sí mismo. Es una realidad. ¿Creen que solamente pasaba eso en tiempos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen que no puede pasar eso con ustedes mismos? ¿Creen que yo no he visto cómo pasa eso en las personas ahora con la situación tan nombrada de las redes sociales? El conocimiento lo usan para su autoexaltación. Y no para humillarse ante un Dios santo. Y no para exaltar la gloria de este Dios misericordioso que nos llamó en su gracia, nos trajo a su bendita presencia, nos dio el don de la salvación, nos brindó una morada eterna por gracia. Ahí debe de removerse algunas fibras de nuestra persona y pensar a dónde nos estamos conduciendo espiritualmente y cómo estamos construyendo nuestra vida en torno al conocimiento santo de Dios, a lo delegado en las Sagradas Escrituras. Sin falsas piedades, sino con la conciencia, conocimiento y convicción plena que somos unos miserables pecadores, necesitados día a día de la gracia de Dios, en cada momento. Y más ahí, cuando nos disponemos con un corazón humilde a buscar su santo rostro, a clamar en su santa presencia por la multitud de sus bondades a nuestra persona, decirle: Señor, no soy digno de ti, no soy digno de ti, soy igual de miserable que cualquier otra persona. Ha sido tu gracia en mí la que me ha sustentado y le ha dado forma a esta mísera persona y me ha llevado caminando en el deleite de tus benditos estatutos y ha sustentado en
tu gracia cada uno de nuestros pasos. Porque si fuese por mí, en más de una ocasión me hubiese revolcado en la miseria de mi pecado. Es la gracia de Dios a nuestras vidas, que no se les olvide nunca, que no se les olvide nunca que es la gracia de Dios a nuestras vidas, porque si no, se estuviesen revolcando en la miseria de sus pecados como lo hacían anteriormente. La gracia de Dios la que nos lleva no solo a conocerle intelectualmente, sino con una convicción plena de quién es Dios y quiénes somos cada uno de nosotros. Porque podemos conocer como el fariseo quién es Dios y cuáles son las demandas en las escrituras de Dios, y podemos estar haciendo rígidamente aquello, y quizás hay quienes están haciendo más allá, como este fariseo, y nos estamos encaminando a esa parte oscura de la religiosidad, que no salva ni sana, que no reconforta ni fortalece, sino todo lo contrario, exalta tu persona en la frialdad del egocentrismo en el cual cada ser humano en esta tierra sí o sí sufrirá, porque el único que trae paz y el único que es digno de glorificar es Dios mismo, no nosotros, no el mal del yo esto, yo soy aquello, tengo esto, mi gran empresa, mi gran labor, mi gran conocimiento, mi gran carrera. Gracias, oh Dios, porque me dejaste así. No. Todo lo que el ser humano tiene en esta tierra es por la pura misericordia de Dios. No miremos por debajo a las demás personas. Si otro te mira por debajo, deja que Dios se ocupe de ello. Ocúpate de poner tu corazón en el lugar indicado, que es en el pleno agradecimiento a Dios día a día por todas sus misericordias. Ahí debe de estar nuestro corazón, agradecido a Dios, confortado en la esperanza de la vida eterna, regocijado en todas sus benevolencias, pero sobre todo en la gratitud por nuestra salvación. La parábola dice, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Quiero que imaginen esta escena como cuando ustedes vienen al servicio dominical y cuando el pastor está exponiendo las Sagradas Escrituras con toda la deficiencia que tiene un ser humano por querer explicar algo con claridad, pero con certeza y fidelidad a las Escrituras. Y el pastor expone acerca del pecado, y el pastor expone acerca del Evangelio, y el pastor expone acerca de la gracia redentora, y el pastor expone acerca de la gratitud que tenemos que tener ante Dios por esa gracia que ha sido en nuestras vidas. Y terminando aquel discurso y terminando aquel sermón,
todos ustedes se dispondrán a ir a sus hogares. Pero va a haber dos tipos de personas aquí en este servicio, en otro servicio, en cualquier congregación y en cualquier lugar donde se predique el verdadero evangelio. Un grupo de personas va a ser como aquel fariseo, que mientras aquel sermón se está emitiendo, su mente puede estar pensando, lo ha de estar diciendo por aquella, lo está diciendo por esta persona, lo está diciendo por aquella, porque yo no soy ni esto y yo no soy ni aquello. Yo no me vanaglorio, yo me humillo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y el sermón, tal y como se le brindó a aquella persona, lo toma, lo acoge y cual si fuera un bulto, se lo pasa al de al lado. Este sermón fue para ti. ¿Y a qué? Se hace pensar que queda exento de esta bendita reprensión. Vuelve a casa sin haber acogido la gracia de Dios en la exposición de su palabra. El fariseo y el publicano, ambos volvieron a casa. Pero uno volvió a casa con esa misma vida religiosa. Uno volvió a casa con esa falta de convicción. Uno volvió a casa con esa falta de conocimiento de sí mismo, de que era un pecador. Volvió con el mismo conocimiento, pero sin convicción. Volvió igual de muerto. Volvió con sus mismas reglas. Volvió esa semana a ayunar 2 veces a la semana. Volvió a dar el diezmo de todo. Pero volvió sin la paz de Dios y su bendita salvación. La Escritura dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Quisiera decirles que esta porción, o me gustaría decirles que esta porción de la Escritura viene únicamente para términos terrenales en nuestra actitud con los demás, aunque ciertamente hay bondad de Dios para aquellos que nos portamos o nos conducimos de manera solemne ante su presencia y de una forma piadosa. Pero también hay un castigo para aquellos que nos exaltamos a nosotros mismos y nos sobrevaloramos. Claro que lo hay. Pero aquí la porción del texto está diciendo que uno será humillado y el otro será exaltado. Pero bajo el mismo contexto de aquel que justifica, está hablando de la humillación para vida eterna o la exaltación o justificación para vida eterna en la persona de Jesucristo. 2 tipos de personas, 2 tipos de oraciones, 2 tipos de actitudes, 2 formas de presentarte ante las cosas santas, 2 formas de valorar la gloria de Dios, 2 formas de autopresentarte, 2 formas de autodescribirte, 2 resultados. Uno que vuelve a su casa con la paz de Dios.
uno que vuelve a casa justificado, reconociendo su vileza y reconociendo la necesidad de la gracia divina. Un hombre que ha creído en la persona de Jesucristo, un hombre que ha valorado enteramente lo que hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, no puede mirarse como justo a sí mismo. No puede mirarse superior a los demás. Sabe de la porquería de su ser. Un hombre que ha sido redimido, un hombre que ha sido justificado, un hombre que ha sido sellado con el Santo Espíritu, nunca en esta tierra se podrá comparar con otro hombre. Porque sabe que es igual de vil y despreciable. Sabe que es igual de miserable. Quizás cambie el conocimiento, quizás cambie el lenguaje, quizás cambie la profesión, pero los dos son pecadores. Un hombre que ha sido justificado ante la gracia de Dios, que ha reconocido su vileza, solamente puede tener la oración de aquel publicano diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. No soy mejor que los demás. Soy un miserable que ha sido enternecido por tu gracia, que ha sido llamado a una morada eterna, aún sin merecerla. Soy un pecador necesitado de tu gracia, de tu gloria todos los días. Soy alguien que quiere conocerte, pero sobre todo quiere vivir para tu gloria. Soy alguien que necesita ser recogido en tus brazos fuertes y eternos. Soy alguien que necesita experimentar minuto a minuto tu paz. Soy esa persona despreciable que cada paso que da, si no fuese por tu gracia y benevolencia, se revolcaría en el mismo pecado del cual lo sacaste. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí. En la multitud de tus gracias, voltea a ver a este miserable pecador que clama a ti por misericordia. Esa debe de ser la actitud de cada uno de nosotros cuando nos postramos a orar y a clamar a nuestro Dios Santo, humillándonos, reconociendo que ha sido la gracia de Dios a nuestras vidas. Amén. Oramos.